Buenos días. ¿Qué tal, todos mis amigos? Hoy quiero compartir la palabra de Dios. Hoy es el pregunta para ti. ¿Quién es Jesús? El texto bíblico encuentra en Mateo 16, 13 hasta el 20. Hoy vamos a hablar quién es el Jesús. Hoy nos dice la escritura de Señor en 13. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así nos dice. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te dijo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que estaréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dicen que él era Jesús el Cristo. Hoy nos habla, es necesario vivir sabiendo quién es el Jesús, qué significa para nuestra vida y cuán importante es vivir en comunión con Él y tener un respaldo del Todopoderoso. Cuando llovió en muchas formas, cuando no hay nadie en mi lado, cuando está solo, a veces no hay amigos como antes, pero el Señor es mi consolador, es mi guía. Es para mí un maestro que me enseña diario para yo poder caminar confiando, preguntando en que tengo error porque mis amistades, mis amigos no están en mi lado. Muchas veces ellos van a decir, como antes vivíamos. El Pedro está diciendo, tú estabas en el mundo, tenías amigos, la rumba, pero cuando estás con Cristo, estás solo. Es un muy doloroso en nuestro interior. Pero cuando nosotros creemos que confesamos
Para nosotros el dinero es el principal. La amistad es también quien podemos hablar. Pero conocer, como Pedro dice, tú eres Pedro, edifica sobre esta roca mi iglesia. Así cuando empezamos a juzgar o criticar a los demás, los amigos eso no entienden, pero nosotros hacemos para que seamos sea edificado como en medio de abismo, el Hades, para comprender si eres tu amigo es como el Señor, como poderoso está en tu lado, o cuando tú estás en medio de la enfermedad del problema, pero no está. Pero cuando tú tienes, estás sano, estás trabajando, todo lo que te dice tu amigo, tú haces para él como quiere, pero cuando él se necesita para hacer como humanamente, tú tienes que ver y saber y te alejas de ellos. Y por eso dice Jesús, ¿quién crees que yo soy? Ustedes. ¿Por qué me eligieron? Porque aceptaron ese a Jesús. Es el Señor, es el Hijo de Dios, que Él nos revela. Él, ¿qué cosa nos da? Todo necesitamos, nunca nos da. Si nosotros vivimos por su gracia, su misericordia, tenemos trabajos, tenemos la paz, el gozo, el amor, en donde sea, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Amén? Aquí nos dice, ¿quién dice que los hombres que yo soy? Algunos dicen, preguntándola, tuvo opiniones, dijeron Juan el Bautista, otros profeta Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas no sabían quién era Jesús. Ese es el cierto. No sabían quién era Jesús. No es el rumba, no es el baile, no es el todo placer, la fama. Pero nosotros no sabían quién es el mismo Dios estaba entre los hombres, pero es el Dios, es el Todopoderoso. No sabían que era el Salvador del mundo, es el salvación, es el dueño del mundo, el autor de la vida, consumador de la fe. No hay otros, solo es Cristo. Lejos de Jesús, sin esperanza, perdido en el vicio, placer temporal, huérfanos, sin padre, sin madre, abandonado, ser rumbo donde sea. Cuando te dicen amigos, cuando te dicen las mujeres, estamos en placer, pero como huérfanos, abandonados por Dios, desamparados, desventurados.
Por eso es el vicio, el placer es temporal, no es el yo puedo vivir cuando sabiendo eso, como yo quiero, no es. Vosotros, ¿quién dices que yo soy? No dice. Pedro contesta la pregunta y dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y para nosotros Jesús es la salvación. La verdad encontramos en Él. Es la puerta. Es buen pastor. Nos cuida. Da vida por nosotros. Nunca una persona que da vida para salvar a sus familias, para sus hijos. Pero Él se dio la vida. Resurrección y la vida. No hay en Él muerte, nada. Es la vida. Que nos llama. Es el consumador, el autor de la fe en nuestro ser. Es el pan de vida. Es el ejemplo para nosotros. La humillación como el Hijo de Dios, como Dios. No dice que es el que ha venido como un rey, ni como un hijo del empresario. Él ha venido con humildad, su humillación exaltó. ¿Quién dice Jesús con respeto a su iglesia? Entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurados eres, Pedro, no te lo reveló carnes ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es el Espíritu. A Pedro estaba a él porque el Pedro dudaba que era Jesús, que era Cristo. Por lo tanto, dio autoridad. Todo el que crea en el Jesús tiene la autoridad, tiene poder, tiene potestad, porque dice la palabra, es el Dios, el dueño de todo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, aún nuestra vida. ¿Dónde que estamos? Él está, el Espíritu Santo. Cuando hablamos, cuando necesitamos a Cristo, a Jesús, las puertas de Hades no dominarán contra su iglesia. A nuestro ser, a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento, no dominará contra a su iglesia, porque fuimos lavado, comprado por su sangre de Cristo. Él nos ha hecho libres sin pecado y somos un sacerdote para vivir en nosotros. Sin Cristo, sin Jesús, nadie puede enseñar, ¿sí? Para anunciar el evangelio del reino, levantar su iglesia en todas partes, donde sí podemos hablar,
podemos contar nuestro testimonio, cómo nos cambió, el que nos mostró y por qué hemos decidido a servir. No hemos decidido servir las riquezas, el dinero, la fama, muchos placeres en el mundo. Todo era vanidad, solo por placeres temporales, porque Cristo es vida en todo tiempo. Con Él tenemos la paz, el gozo, el amor. Sin Él nada somos. Él dio las llaves del reino para atar, desatar como en el cielo, en la tierra, para atar. Si somos pobres, con Cristo seamos vencedores. Seamos enfermos, seremos sanos. No tenemos trabajo, pero tendremos un Cristo. Aun cuando trabajamos, no nos paga a veces. Expira. Pero cuando el patrón también gasta el vicio, fracasa sus negocios, su empresa, aún pasan cosas. Pero cuando confiamos en Jesús, tenemos la esperanza en Él. Hoy nos dicen, mas todos recibieron a quienes creen en su nombre, le daba la potestad. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos, lo que vivimos, lo que conocimos, lo que sabemos hacer es nuestro Dios que nos dio para ver en nosotros otros si vive el Espíritu Santo de nosotros. Aún no entendimos, somos la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos hace entender. Pero cuando no podemos hacer, Él va a interceder. No sabemos cómo hablar ni cómo decir al Señor, pero Él cuando vive en nosotros, Él va a tocar, Él va a hablar a Dios por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, igual por nuestros labios, porque solo para Cristo vivimos. Es ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios porque hemos creído, porque hemos aceptado como nuestro Señor. Así es. Enséñales, sigue a los que crían, nos dice en Marcos 16, 17, 18. Echar fuera demonios, autoridad. Hablarán nuevas lenguas, nos dice, ¿no? Hablarán lenguas. La unción del Espíritu Santo. Él nos bautizará. Él bautizará donde que están escuchando la palabra de Dios. A nosotros tomarán serpientes en las manos. Vivan con cosa mortífera. No les
hará daño, nos dice. Protección divina tenemos en Jesús, en Cristo. Sabemos, los enfermos duran las manos y sanarán. Don de sanidad. De cierto dijo, os dijo, el que cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores haré, dice. Porque yo voy al Padre. Todo lo que ha hecho Jesús sanó enfermos, endemoniados, todos que estaban pestes, dice. Al muerto resucitó. Hoy nos dice, cierto dijo, de cierto dijo, él no miente. En que cree en él tiene las obras, dice, igual que yo hago, él también hará. Jesús levantó a paralíticos, atados por el demonios, endemoniados, porque aún mayores que hará, porque yo voy al Padre, nos dice. Él rogará, Él nos dará todo lo que sentimos en Él, todo lo que necesitamos de Él. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, Él nos va a mandar a nosotros, porque vimos la iglesia de Jesucristo, a Jesús, ya no conocimos ahora como un humilde siervo. Ahora es el Hijo de Dios viviente, que está sentado en mano derecha para poder reclamar, para pedir, para ayudarnos, para guiarnos, para mandarnos con poder, autoridad, con dominio. En Juan 14:12 nos dice, es el sentado Rey de reyes, Señor de señores, un empresario para ayudarnos, para darnos fuerza, fortaleza, para conocer, para saber, para entender, para pensar, para nosotros esa pobreza, esa crestiza que tenemos, la enfermedad, el dolor, tenemos muchos adversarios en nuestras vidas, fracasos, todo eso, Él nos hará libres. Hermanos y amigos, conozcan a Jesús, conocimos como Salvador del mundo y autor de la vida, el que puede salvarte, condenarte, no hay otro. El que puede darte autoridad, sanidad divina eterna. Ahí nos dice, amigos, hermanos, conozcan a Jesús. ¿Cómo es el Salvador del mundo? El autor de la consumador de la fe. Todo lo que hablamos, todo lo que pedimos,
lo necesitamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro ser de vivir. De un minuto, día a día, porque Él puede salvarnos de ese pensamientos malos, sentimientos, dolores. Él puede condenarnos todo lo que fallamos o puede equivocarnos. Muchos enfoques debemos tener en el ministerio para guiar, para enseñar a la iglesia de Jesucristo. Muchos pensamos en raíz el dinero. Eso es nuestro enfoque. Pero el Jesús nos da poder y autoridad para poder levantar la iglesia de Jesucristo, para poder creer en Él. Podemos vivir en comunión, en amistad, con armonía con Él. Solo pueden darnos la sanidad divina, eterna vida. No hay en Él muerte, no hay, ni existe toda enfermedad, porque a Él es el sujeto todo demonios. De Él es Él toda tempestad que levanta contra nosotros. De Él se sujetan, de Él en su mando está. No hay otro como Él. Gracias a Él, todo fuimos, todo hemos vivido. Aún orgulloso, pero cuando no teníamos esa profesión, cuando no teníamos ese paz, sentimiento, pero hemos robado de otro tal vez. Pero Dios nos dio nuestra identidad para conocer quiénes somos también. Como Jesús, quiénes somos, de dónde vivimos, de dónde podemos preguntar. Yo tengo que amar para amar a mis hermanos, a mis hermanos. No, no podemos, sino solo con Jesucristo. Es el Hijo de Dios que nos da valor. Él nos da también tranquilidad. Vivimos con Él, hermanos. Gracias. Amén. Hoy vamos a orar. Esta palabra que nos ha tocado a las personas, porque cuando oramos de rodilla, pueden clamar también todo lo que escuchan este mensaje, esta palabra de Dios. No es mío, sino de Dios, porque quiere hablar a sus iglesias. Padre poderoso Dios, tú estás en este lugar, Señor, dirigiéndome y cuidándome, Señor. Tal vez he equivocado, no he entendido tu palabra hasta hoy, Señor, pero quiero entender, Señor, estas promesas, estos mensajes, estas profecías, Señor, bíblicos, que tú has sanado a los enfermos, has sanado a los endemoniados, que estaban, Señor, en pecado, en la perdición, Señor, esclavizado por el enemigo, por el demonio, Señor, porque tenías esa autoridad, poder, Señor, para sanarnos a ellos, Jesús. Cuánto necesitan este mensaje, Señor, puedes llegar justo tiempo al que está, Padre,
esperando, Señor Jesús, poderoso Dios. No puede, Jesús, como tu Padre me sanaste toda la enfermedad. Tú me diste, Señor Jesús, poderoso Dios, toda vanidad en la tempestad, el tormento, Señor, en mí. Pero tú estás obrando, Señor, poco a poco, Jesús. Puede entender, puede comprender, Señor, quién soy, Padre, delante tuyo, Señor Jesús. Y necesito que tú me diriges, mandas, me guías, Señor Jesús, poderoso Dios. Yo no quiero hacer, Padre, tu voluntad cuando confiando en mi sentimiento, en mi deseo o en mi mismo, Señor, sino confía en ti, Señor Jesús, para que diriges, guías a los demás necesitados que están enfermos, oh Padre, faltan la poder y la sabiduría, conocimiento, Señor, a los demás, Jesús, porque tú es el Padre, placeres, porque es el deseo de nuestro carne, Señor, temporal. Y Padre, muchas cosas corrompimos en nuestra juventud y por eso Dios nos alcanzó la pobreza, en la soledad, en la tristeza, en la enfermedad, el dolor, Señor, pero desde el tormento del abismo del Hades, Señor, saca nuestro alma que sea libre para alabarte y glorificarte, Señor, solo a ti. En el nombre de Jesús Todopoderoso, Dios, un amigo muy dulce amante, hoy te llama con ansia de amor para darte vida eterna, gozo, paz en interior, igualmente para darte tu identidad como eres iglesia de Jesucristo, para que seas un líder o para que seas un ejemplo para tu familia, para tu hogar y para tus comunidades. En el nombre de Jesús. Amén.